Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Flores y hoy voy a platicar un poquito sobre los distintos tipos de instalación en cámaras de seguridad, cámaras para videovigilancia. Si quieres instalar tu propia cámara o quieres contratar con alguien, una de las cosas más importantes en un sistema de cámaras de seguridad o de circuito cerrado es el tipo de instalación que vas a utilizar. Espero que este video te ayude, ya sea que tú lo hagas, que ahora es muy común y todos podemos y queremos a veces hacer nuestras propias instalaciones, o si prefieres subcontratarlo con alguien, ya sea un contratista, algún técnico o alguna empresa especializada en videovigilancia. Te van a hacer varias preguntas y te van a decir que qué prefieres, qué tipo de instalación quieres. De eso vamos a hablar el día de hoy y espero que esto te sea de utilidad. Entonces, lo primero para instalar una cámara de seguridad, la opción más simple, más fácil, que se utiliza sobre todo en países como México, donde se quiere optimizar el presupuesto, o sea, es decir, que salga económico, es utilizar solo el cable. Es decir, le llamamos cable sujetado o pincheteado, ¿no? Se le ponen unas ciertas pinchetas y colocamos el cable en la parte, pues digamos, en la pared, ¿no? En alguna estructura puede ir sujetado, ¿no? Este tipo de instalación es muy económica porque no lleva materiales, simplemente es instalar el cable, ¿sí? Se recomienda, bueno, pues de preferencia no. ¿Por qué? Bueno, porque tiene algunos temas de normativa que hay que considerar. Un cable suelto siempre está expuesto a caerse, a jalarse, a romperse. Si nosotros movemos un mueble, podemos machucar el cable, a los roedores lo pueden lastimar, en fin. Un cable suelto es mucho más vulnerable que un cable adentro de una tubería. Entonces, no se recomienda para instalaciones que queremos que duren muchos años. Sin embargo, hay algunos escenarios donde, pues si no es recomendable, suena y da mucho sentido poner un cable suelto en lugar de poner otras opciones, ¿sale? De hecho, ahora que estoy haciendo el video, recuerdo, hay una opción acá que es poner el cable con canaleta, ¿sale? Canaleta, ¿sale? Bueno, entonces seguimos con solo cable. ¿Dónde puede ser interesante poner solo cable? En una casa. ¿Por qué? Porque en las casas hay que cuidar mucho la estética, ¿sí? Si ponemos una tubería o si ponemos una canaleta, estéticamente a veces es peor que poner únicamente el cable. En México muchos proveedores de telefonía y de internet, siempre que entran a las casas, siempre, invariablemente, cuando no hay tubería dentro de la casa, tienen que poner el cable suelto y nunca le ponen canaleta ni ningún tipo de tubería. Entonces, en casas o residenciales se recomienda el cable suelto, ¿sí? La canaleta también en oficinas muchas de las veces se puede poner una canaleta, queda un poquito más seguro, aunque las canaletas también tienden a caerse y a desprenderse, pero a veces visualmente puede ser un poquito mejor, sobre todo si vas a llevar varios cables, pues ya varios cables con pinchetas sobre la pared o sujetados, ya empieza a no verse tan bien, ¿no? Y además se caen más fácil y se maltratan más fácil. En ese caso podemos hablar de canaleta, ¿sí? Ahora, hay distintos tipos de cables, no es el objetivo de este pequeño video, pero tenemos cable coaxial, siamés, cable UTP, categoría 5 y 6 y también cable de exterior, ¿sí? Depende del tipo de cámara, si es analógico o IP, pero hoy en día en términos generales, se está utilizando más por varias razones el cable UTP, que es el cable común de computadora, normal. Es ese cable gris o blanco que todos hemos conectado alguna vez a alguna computadora. Con ese cable puedes cablear cámaras analógicas, cámaras IPs, incluso a cierta larga distancia puede ser interesante. Algunas aplicaciones, si la distancia es muchísima, pudiera a veces ser interesante el siamés o el coaxial, pero pues es un poquito más caro y normalmente, como les digo, se sugiere el cable UTP, ¿sale? Interior o exterior, bueno, pues esto depende, ¿no? Si el cable va adentro, tendrá que ser de interior, y si es afuera, nunca, por ningún motivo,
pongas un cable de exterior afuera, porque a lo mucho te va a durar un año y al año se va a corroer, se va a romper por el sol y se van a dejar de ver tus cámaras, ¿sale? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la tubería. La tubería es el tipo de instalación más recomendada. De hecho, cuando por norma las instalaciones eléctricas y de datos deben de ir o en una charola cuando van en la parte de arriba, esas charolas como rejas que se ven en la parte superior, o adentro de una tubería, ¿sale? ¿Por qué? Porque es la manera más segura. El cable siempre lleva cierto voltaje. En el caso de las cámaras, pues puede ir de 5 a 24 voltios en directo o en alterno, ¿no? Realmente es poquito voltaje, no es que sea grave, pero por ejemplo en una fábrica textil o donde hay materiales, papel, pues no nos podemos arriesgar a que un día alguien mueva una escalera, le pegue un cable, el cable se rompa o se rasgue y salga una pequeña chispa. Pudiera ser extremadamente peligroso y no te lo recomiendo. Entonces, en industrias, comercios, en lugares exteriores, fábricas, ¿no? Incluso en las casas, a veces yo recomiendo hacer la instalación por la parte de afuera con tubería y después pintar la tubería del color de la pared. Queda muy bien hecho. No entras a la casa con cables sueltos que después se caen con el tiempo o que se pueden jalar y prácticamente se ve invisible en la parte de afuera. Muchas casas en México, por norma, las entradas de gas, por ejemplo, de gas natural o de gas de tanque estacionario, tienen que ir con tubería, ¿no? Tiene que ser expuesta, no puede ir por dentro porque si no, no podemos detectar una fuga. En estos casos, yo he visto muchas casas que pintan la tubería cuando no les obliga a pintarla de amarillo por norma, que pueden pintarla, prácticamente no se ve y es una excelente recomendación. Entonces las tuberías es la mejor opción. Hay dos tipos de tuberías, la tubería de PVC, que es de plástico, que muchas de las veces se utiliza para instalaciones subterráneas o para instalaciones de agua, pero también se utiliza para instalaciones eléctricas. Es una tubería que tiene mucha durabilidad, ¿sí? Dura muchísimo tiempo, sobre todo si está ahogada en una pared o enterrada en el piso. La tubería de PVC es lo más recomendable, es más económica, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de la tubería PVC? Que no es tan dura como la galvanizada. Es decir, si se le pega con un objeto punzante o cortopunzante, puede lastimar la tubería y romperla o incluso doblarla, ¿sale? En algunos ambientes salinos, por ejemplo, o con extrema humedad, en refrigeradores, en cámaras de refrigeración, a nosotros nos ha tocado instalar muchas veces y elegimos el PVC porque no se oxida. Entonces también tiene otras ventajas en cuanto a la corrosión y la oxidación, ¿sale? Tenemos en PVC también hay pared delgada y pared gruesa, es decir, pared delgada y pared gruesa, lo voy a poner acá, es una tubería digamos, el espesor de la pared de la tubería es más ancho en pared gruesa, es más robusta, más difícil de doblar y la pared delgada, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, el esfuerzo que va a llevar a la tubería, si hay posibilidad de que la pisen, que la golpeen, pues elegirá pared gruesa y si no, pared delgada, ¿sale? Y después tenemos la galvanizada, que es la más común. Tubería galvanizada, pues son estos tubos galvanizados en color gris que vemos en muchísimas instalaciones eléctricas y de datos. Y también tenemos pared delgada, pared gruesa, incluso cédula 40, ¿sí? Por ejemplo, la pared gruesa es un tubo tan duro que prácticamente si le pegas con una escalera, con un martillo, es imposible que lo dañes. La pared delgada sí la puedes dañar si le pegas con un martillo o con maquinaria pesada, ¿no? Entonces, en la industria donde hay maquinaria pesada, montacargas y ese tipo de maquinaria, se recomienda pared gruesa. Obviamente es mucho más caro, es un tubo pesado, ¿no? Y por último tenemos cédula 40. La cédula 40 se utiliza sobre todo en ambientes donde es extremadamente inflamables o que requieren protección antiexplosivos. Por ejemplo, en las gasolineras, por norma tiene que ir con cédula 40, tiene que ir enterrado,
o de preferencia, pero si no, también cédula 40, y lleva unos registros especiales y va sellado en caso de un incendio para que los gases, si hubiera una chispa, no pase de una sección a otra, en fin, una serie de normas que son para proyectos sumamente pues específicos y complejos, ¿sale? Y bueno, no voy a dejar de mencionar por último las conexiones inalámbricas. Esto es algo que piden mucho en cámaras de seguridad. Todos quisiéramos tener todo inalámbrico. ¿Por qué? Porque no nos gustan los cables. A nadie le gustan los cables, son incómodos, no se ven bien, cuestan, ¿no? Entonces todos queremos utilizar tecnología inalámbrica. Sin embargo, la tecnología inalámbrica tiene varios problemas que hay que considerar. Si optamos por el Wi-Fi común y corriente, el Wi-Fi, ¿no? La señal inalámbrica para las casas 2.5 o 5 GHz, que es lo que normalmente tenemos en una casa, en una oficina, en un edificio, en un negocio, tenemos que considerar que el espacio lo compartimos con todas las señales inalámbricas de los vecinos y de las emisoras de radio, de televisión. Entonces hay una gran contaminación y cada vez más de el espectro, ¿no? Que se le llama el espectro electromagnético. Es decir, si nosotros pudiéramos ver con unos visores, ¿no? Ahorita pasarían miles y millones de señales acá. La de Telcel, Nextel, Usacell, Totalplay, todos los que irradien para dar servicio a casas o a celulares van a pasar a través de mí. Aparte, mis redes de la casa, el Bluetooth de mi teléfono, el Wi-Fi, los de mis vecinos, ¿no? Y eso hace que por su naturaleza, al ser un medio compartido, sea inestable. Es decir, puede oscilar la variación y la velocidad todo el tiempo está variando. Por muy buen sistema que tengas de Wi-Fi, va a variar. Y eso, cuando usas una computadora, pues no lo notas tanto, pero en una cámara sí. ¿Por qué? Porque tú ves una grabación de una cámara Wi-Fi y justo cuando está el evento, llega a suceder, ¿no? La ley de Murphy, en ese momento se robotiza la grabación o se robotiza el streaming a través de internet y lo que sucede es que ves el video entrecortado, lento o con brincos. Y esto pues es algo que queremos evitar a toda costa en un sistema de circuito cerrado, de videovigilancia o de cámaras. Entonces el Wi-Fi yo diría no, ¿sale? No, a menos que la cámara esté en el mismo lugar. Prácticamente si tienes el aparato inalámbrico en una esquina y tú quieres poner una cámara del otro lado o a unos cuantos metros, pues la degradación de la señal es muy pobre, ¿no? En una casa sobre todo. Pero en un edificio, olvídalo. Primero tendrías que hacer un estudio del edificio porque puede haber 20 o 30 señales que estén en la misma frecuencia que tú. Entonces, si lo vas a hacer, que la cámara esté muy, muy cerca y es algo que se tiene que verificar. A veces hay 4 metros, pero pasas una barda donde la barda tiene una varilla y la varilla hace interferencia y justo a 4 metros no se ve o se entrecorta o continuamente la cámara va y viene, ¿sale? Esto lo hemos probado muchísimas veces y normalmente da problemas, ¿sí? Y otra cosa que hay que considerar, si vas a poner una cámara con Wi-Fi, que no sea con un access point o un equipo de Wi-Fi doméstico, es decir, de menos de $1,000 o menos de $50, estos equipos no funcionan para alto rendimiento. ¿A qué me refiero a alto rendimiento? Pues un Wi-Fi que todo el tiempo, 24 horas, esté enviando a la cámara, ¿sale? Necesitas un equipo de Wi-Fi profesional, es decir, algo de mejor calidad para que la señal no se degrade tanto, ¿sale? Como verás, es todo un tema, ¿no? Puede funcionar, sí, sobre todo si estás viendo este video, probablemente seas un usuario final, que tú quieras poner tus propias cámaras. ¿Puedes poner inalámbricas? Sí, nada más, ojo, primero pruébalas, es decir, no porque esté cerca va a funcionar. Ya que la pruebas, la ves en tu teléfono o en pantalla durante algunos días, si ves que la cámara funciona bien, pues seguramente la vas a poder usar. No te garantiza que unos meses después llega un vecino, pone su aparato en la misma frecuencia que tú y pueda interferir con tu cámara. Hay que estarlo supervisando constantemente, ¿sale? Bien, pero bueno, también quería yo decir algo antes de que se me pase. La mayoría de las cámaras inalámbricas traen una ranura de tarjeta SD,
¿sí? Que permite grabar localmente en la cámara. Esto es una buena opción. Ahí sí me hace un poquito más de sentido, porque aunque la señal inalámbrica se degrade, el Wi-Fi, la grabación en la tarjeta SD va a permanecer inalterable, es decir, en tiempo real. A los cuadros por segundo que tú hayas configurado tu cámara, a esos cuadros por segundo va a grabar. Entonces aquí sí me empieza a hacer sentido, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí es un tema que hay que pensar. Si tienes alguna duda o requieres alguna asesoría, puedes ponernos comentarios abajo y con gusto ya una pregunta más concreta lo podemos resolver. Obviamente pues hay que ver también la resolución de la cámara, ¿no? No es lo mismo una cámara de 2 megas que una de 4, que una de 8, que una de 16 en Wi-Fi. ¡Wow! No solo va a alentar un poquito tu internet, sino que puede alentar toda tu red si es que lo estás utilizando en tu casa o negocio. Bueno, ya nos extendimos un poco. Voy a comentar enlaces punto a punto inalámbricos. Esto sí es altamente recomendable y se usa muchísimo, ¿sale? También tiene sus problemas, pero son mucho menores que el Wi-Fi. El enlace punto a punto es cuando compras 2 antenas y esto es para poner una cámara en un terreno, al otro lado de la calle, en un poste, en un tapanco, en una bodega, en una construcción que tengas lejos de tu internet, en vez de cablear 10, 20, 50, 100, 500, 1000 metros con una antena de $100, tal vez un poco menos, puedes con 2 antenas, necesitas 2, haces un enlace punto a punto y son mucho más estables, porque ahí se puede buscar una frecuencia que esté libre, también se llega a saturar, pero prácticamente es menor. Entonces, esto yo diría sí, súper recomendado. Obviamente no es tan fácil hacerlo para un usuario final, vas a requerir apoyo de alguna persona que conozca de sistemas o de algún proveedor de seguridad y cámaras de videovigilancia, ¿sale? Por último, menciono fibra óptica. La fibra óptica cada vez se usa más, cada vez es más económica, más sencilla. Antes se le tenía mucho miedo porque los empalmes pues, son difíciles de hacerlos y requerían o requieren herramienta un poquito más cara, pero cada vez es más común hacerlo y es muy económico, ¿sí? Una fibra, hay fibras muy caras, pero hay fibras muy económicas y puedes irte a kilómetros y te sale mucho más económico, es mucho más rápido, mucho más estable. El ancho de banda y la cantidad de cámaras que puedes mandar en fibra óptica es muy superior a cualquiera de estos cables que vemos acá, ¿sale? Entonces fibra óptica sí, nada más que requiere cierto expertise y herramienta, ¿no? Y por último, mencionar algo que se llama cableado estructurado. Lo menciono para terminar de dar todas las opciones, ¿no? El cableado estructurado es una forma de cableado que se utiliza en cómputo que tiene ciertas normativas, pero básicamente es poner un cable para cada nodo o para cada punto, es decir, para cada computadora o cada cámara debe haber uno y solo un cable, ¿sí? Esto lo recomiendo, claro, por supuesto, pues es la norma, es lo ideal, el cableado estructurado, pero a veces es caro. ¿Y por qué? ¿Por qué es caro? Claro que sí, lo mejor es esto, pero a veces en las cámaras de seguridad, los proveedores, cuando ofrecemos, oye, ¿qué me conviene más? ¿Una cámara analógica o una cámara digital o IP? Muchas de las veces recomendamos una cámara IP, no porque sea más cara, sino porque es mejor en muchos sentidos. Y una ventaja de las cámaras IPs es que tú puedes hacer cascada en una red y puedes crecerla. Voy a poner el ejemplo aquí en el pizarrón para que se entienda, ¿no? Porque normalmente cuando vamos a hacer una instalación, si tú ya tienes una oficina, un negocio, una casa, o incluso una empresa, te dedicas a sistemas o tienes una empresa más grande, ¿no? Normalmente tenemos un switch que es una cajita como el módem de Telmex, ¿no? El módem de Telmex, además de ser switch, tiene otras funciones, pero pues normalmente se conectan los cables, ¿sale? Entonces tú puedes poner aquí una computadora, ¿no? Puedes poner aquí una cámara, ¿verdad? ¿Sale? Y aquí puedes poner una laptop, ¿sale? Normalmente así se hacen las redes de datos. Esto pues ya es un estándar, se maneja prácticamente todas las personas que estudiamos ingeniería, sistemas, técnicas, o aunque no estudiemos, lo podemos hacer y manejar de manera bastante sencilla.
¿Qué pasa si tú quieres poner, vamos a suponer que de aquí a acá hay 80 metros, ¿no? Esta cámara está en el acceso, ¿no? En el acceso de tu negocio, ¿sí? Y tú quieres otra cámara, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cámara ve hacia un lado de la calle, pero te acaban de reportar que robaron unos tapones o alguna situación que te interese, o acabas de abrir una puerta del otro lado y quieres poner una cámara hacia el otro lado. Esto es muy común. Normalmente todos empezamos con 2, 3, 8, 16 cámaras, las que sean, y siempre terminamos necesitando más con el tiempo, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque detectamos nuevas áreas de oportunidad. Oye, ahora estamos usando más esta área. Ahora hemos visto que es importante tener un control, un registro, en fin, para lo que estés utilizando tu sistema, ¿no? Entonces, cuando queremos poner una cámara, si tú utilizas cableado estructurado y quieres ser muy estricto con la norma, pues pones la otra cámara, ¿verdad? Y mandas el otro cable acá, otros 80 metros, ¿no? Entonces, esta instalación inicial pues te va a costar doble por 2, ¿sale? Sin embargo, tú puedes utilizar la tecnología IP, que es una de sus ventajas, y aquí puedes poner un switch como este, y aquí poner infinidad de cámaras, ¿sale? 2, 1, 2, 3, 4, las que quieras. Y esto reduce muchísimo los costos. ¿Es recomendable hacer esto y poner un switch? No es recomendable la mayoría de las veces, porque cuando algo falla en la red, tú ya tienes varios switches y es muy difícil detectar problemas. Pero a veces, cuando vas a crecer la red en algún extremo, puede ser interesante y reducir muchísimo los costos. Es decir, si se hace bien, se hace con cuidado, planeado y con una estrategia, ¿no? Porque muchas de las redes empiezan a tener switches y luego otro switch y luego otro switch. Eso sí es sumamente problemático y no lo recomiendo porque da muchísimos problemas. Pero en este caso, si es para una ampliación, puede ser interesante y ahorrar mucho dinero. Bueno, pues hasta acá el video. Espero que te sea de utilidad. La idea de este video es darte una panorámica de los distintos tipos de cableados para que tú puedas elegir el que a ti más te convenga. Los proveedores y las personas que hacemos instalaciones sugerimos y recomendamos, pero siempre es importante tener tú una idea, por lo menos general, para que puedas tomar la mejor decisión. A veces por el tiempo o por falta de cuidado no explicamos a los clientes todo esto. Imagínense si cada vez que vendemos una cámara yo tendría que poner este video de 20 y tantos minutos, pues mis clientes, imagínate, sería improductivo. Normalmente yo recomiendo, pero a veces si te gusta el tema o tú planeas hacer algo y te gusta aprender, pues este video te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Nos vemos en el próximo video y si te sirvió y te parece un contenido interesante, compártelo y déjame tus comentarios. Nos vemos.